esta profecía es tan, pero tan clara que en el judaísmo, en la actualidad, hay una maldición para aquellos que estudien la profecía de las 70 semanas. Increíble, sí. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión falsa que está esperando que venga el Mesías por primera vez. Todavía, Pero exactamente. Daniel nos dice que ya el Mesías vino hace 2000 años. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a su programa Charlando entre Amigos de Logos Publicaciones. Don Wilson, ¿cómo vas por allá? Te veo con mucho frío en esas montañas. Así es, Luis, aquí en las montañas escarpadas y sobre todo llenas de nieve perpetua de la zona de California, nuevamente. Así que contentos, Luis, ahí frito. Ya esta semana tuvimos congelado el tiempo, ya congelamiento, pues temperaturas bien frías, 32, 28 por aquí, por donde estamos. Grados de Fahrenheit, así que pues imagínate ya en lo que es los 0 grados, así que estuvo bastante fresco, ya está un poco más cálido, pero bueno, igual ya se nos vino muy temprano, Luis, porque no es temporada para estar tan fríos acá en la Florida, Sí. y pues solo me recordaba esas montañas allá, esas nieves allá al fondo de California. Y la verdad, Luis, pues contento de estar nuevamente aquí contigo. Vamos ya al capítulo 9. Parece mentira cómo se ha avanzado y ya pronto estaremos llegando a ese número 12, el capítulo número 12 del libro de Daniel, que es interesante también. Así que qué bonito, ¿no? Que estamos acá. Y Luis, quería mandar un saludito especial. Te acordarás de la hermana Marta Evita, que estuvo con nosotros en El Salvador. Claro. Justamente recibí un mensaje de ella en estos días, después de ver uno de los mensajes nuestros. Estaba muy contenta de estar recibiendo las charlas. Y pues, por cierto, no, me invitaba para estar en una labor misionera. Como tú sabes, ella es bastante misionera, pasea por todo el mundo llevando el Evangelio del Señor y está planeando tener un equipo para el país de Bolivia. Pues vamos a ver si de pronto se da eso, pero desde ya mandando bendiciones para esta hermanita Marta Evita, la hermana que realmente es un ejemplo, ¿no? Ella a su edad, ella no es una jovencita, pero es una guerrera y parece una joven allá moviéndose en la obra misionera donde Tiene quiera que va y demasiada energía esa predicando. señora. Impresionante. Así que un saludo para ella. Y también hay otra persona, es el pastor Ernest. Él nos ha enviado algunos comentarios que se los voy a compartir, Luis, a ti también más adelante, para que tengas acerca de las dos últimas, de los dos últimos videos, algunas cosas que vale la pena hincarle el diente y que pues como él nos encanta recibir comentarios, nos encanta saber lo que ustedes opinan al respecto de las informaciones que estamos entregando para todos ustedes. Y pues un gran abrazo para el pastor Ernest, quien está aquí en la zona de High Springs, Florida, y al cual le mandamos un saludo muy especial en esta hora, Luis. Ok, perfecto. También pues me gustaría, ¿qué tal si empezamos con una palabra de oración y nos vamos al tema de hoy entonces? Ok. Oremos. Maravilloso Dios, gracias nuevamente por ese privilegio que nos otorgas de estar aquí nuevamente para seguir aprendiendo de tu palabra, el capítulo 9 de Daniel, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Sabemos lo importante, lo trascendente que es este hermoso capítulo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a comprenderlo, a seguir profundizando en tu palabra y que esas enseñanzas nos ayuden para tomar en cuenta a la hora de las decisiones, al lugar donde vamos a adorar, a donde vamos a servirte y de la manera que debemos hacerlo para no ser gente que va como el velero llevado simplemente por los vientos, que nosotros, a diferencia de cualquier velero regular, que tengamos un puerto seguro y que sepamos hacia dónde vamos, que es hacia la Canaán celestial. Así que ayúdanos, Señor, a tener siempre ese rumbo hacia ti, hacia la ciudad tuya. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Sí,
Ahí tengo mucha gente comiendo ansias con el capítulo 11 de Ujú. Daniel, ¿verdad? Que la gente, Se viene, se viene. ese capítulo, la gente siempre lo está esperando. Pero como digo siempre, los más importantes son Daniel 8 y 9. Entonces hay que ponerle atención al video de hoy porque es parte del clímax de Daniel, ¿verdad? Es súper importante. Uno entendiendo Daniel 8 y 9, el libro de Apocalipsis se le va haciendo más fácil. El libro de Apocalipsis gira alrededor de este tema. Entonces hay Exacto. que ponerle mucha, mucha atención y bueno, ya llegaremos al capítulo 11 de... Luis, y antes de que se me escape, así como veo esa nieve perpetua allá al fondo, veo esa camisa y el vaso ahorita de logos, cada vez lo veo más listo Solo como falta la para gorra. sí, ya, ya. Exacto, en una de estas ya, me toca ponerme a mí también al tiro. Ya estoy preparando también la mía, pero mira, se te ve muy bien, Luis. Te queda bien ese blanco allí, la taza. Sí, muestra la tacita otra vez ahí para que vean logos, publicaciones. Nos va a tocar ponerlo. Está muy bonito, queda muy, muy, muy bella la Sí, presentación, así sí. que Las espero dos. ya pronto unirme. Sí, las dos son regalos de mi hermana, entonces muchas gracias a Mila por el Fantástico. detalle. Y sí, pues la camisa me va, como te decía antes, ya no voy a tener que pensar en qué voy a ponerme. De ahora en adelante van a ver con esta camisa, con el uniforme. Bueno, quería mandar un saludo al hermano Juan de la iglesia de Atenas, que de él también ve los videos y los comparte, entonces un saludo para el hermano. Y ok, siempre les hago el recordatorio, ¿verdad? De que estos temas son muy importantes y los pueden conseguir en la trilogía. La trilogía, Wilson, yo nunca he dicho cómo se llama, pero se llama La solución divina al problema del pecado. Ujú, Empieza con ujú. el libro Dos verdades ocultas, sigue con el libro de Daniel y termina con el libro de Apocalipsis. Básicamente ahí se resume todo el plan de salvación en esos tres libros. Entonces, Fantástico. esos libros los pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? En formato tapa blanda, tapa dura y electrónicamente. También si está en Europa, los pueden conseguir también allá en Amazon en Europa. Para Sudamérica están en Mercado Libre. Les recomiendo los libros electrónicos porque son mucho más baratos, cuestan creando alrededor de los $10 cada libro. Son libros grandes, tienen mucho más información de la que nosotros podemos dar acá. El libro electrónico se le descarga de una vez en el dispositivo, lo pueden tener en su computadora, lo pueden tener en el celular, en su tablet. Y es muy versátil. Ahora, si cambian el dispositivo porque se dañó, por Ujú. lo que fuera, lo van a cambiar, simplemente vuelven a bajar la aplicación de Kindle y siguen teniendo todos los libros que ustedes compren allí. Entonces, el libro siempre va a ser de ustedes. Y como les digo, lo tienen al instante. Tiene la ventaja de que uno puede compartir, qué sé yo, alguien le preguntó algo, uno por la palabra ahí clave encuentra el texto rápido, puede mandarle la explicación a Messenger o a WhatsApp a las personas, nada más les dan un copy y listo, ¿verdad? Son muy, muy prácticos. Y Exacto. les dejo eso ahí para que nos ayuden, porque es otra forma también de ayudarnos con la compra de los libros. Si alguno tiene a bien, pues si quisiera ayudarnos también abajo en la caja de descripciones, ahí va a encontrar el PayPal para que nos puedan ayudar con algo. Aquí pues se hacen muchos, muchos gastos de aplicaciones y otras cosas. Y si nos ayudan pues en ese aspecto, también se los agradecemos bastante. Entonces, bueno, vamos a entrarle al tema, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas es el capítulo 9 de Daniel y habíamos quedado en el capítulo 8 Ujú. diciendo de que al final se da una serie de días, ¿verdad? Que son 2300 años. Esa es la profecía del capítulo 8, o una de las profecías, porque la primera tiene que ver con los animales y el cuerno pequeño, pero dice que cuándo es que va a comenzar la purificación del santuario. Ya habíamos visto que era la purificación del santuario celestial y ahora vamos a ver contextos
porque es que ese santuario, si está en el cielo, se tiene que purificar, porque se supone que en el cielo todo está puro, pero vamos a ver contextos bíblicos que sí había que purificar ese santuario. Entonces, ese santuario decía que se iba a purificar hasta después de 2300 años. Pero en el capítulo 8 no habíamos podido ver, o el ángel no le pudo dar a Daniel la fecha o el evento que iba a dar como arranque la profecía de los 2300 tardes y mañanas, de manera de que si no sabemos cuándo empieza una profecía, no vamos a saber cuándo termina. Entonces, esto se va a dar, o esta respuesta de cuándo empieza la profecía de los 2300 años se va a dar precisamente en el capítulo 9. Habíamos dicho de que el ángel no le había podido dar la respuesta a Daniel, le había dado todo, pero no le pudo dar esa parte tan importante porque Daniel se desmaya, él se descompone, ¿verdad? Y entonces el ángel no le puede dar cuándo es que empieza la profecía. Exacto. Okay. Entre el capítulo 8 y el capítulo 9 van a pasar 11 años. Hasta 11 años después va a llegar el ángel Gabriel de nuevo a darle la fecha de inicio de la profecía de los 2300 años. Si nosotros observamos, Wilson, al principio del capítulo, lo que está haciendo Daniel en el capítulo 9 es orando por su pueblo. ¿Por qué? Porque acordémonos de que el pueblo de Judá estaba cautivo en Babilonia. Y el Señor había dicho a través del profeta Jeremías que el pueblo de Judá, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, iban a regresar a su tierra. Y esa fecha estaba por cumplirse pronto. Entonces, lo que está Daniel en el capítulo 9 al principio es, ¿cómo se llama? Preocupado porque por esa, ¿cómo te digo? Vida espiritual del pueblo de Israel. Él quiere que el pueblo esté preparado para que el Señor cumpla esa promesa de devolverlos a su tierra. La profecía la podemos ver, Wilson, en Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Okay, entonces esa era la profecía que ya se iba a cumplir en la época del capítulo 9, vamos a decirlo así. Okay. Entonces, ¿qué era lo que le importaba principalmente a Daniel? Lo que iba a pasar con su pueblo. Esta profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8, habíamos dicho de que llegaba hasta el tiempo del fin. Y había cosas que Daniel simplemente no iba a poder entender. Para nosotros es muy importante, pero para Daniel aquello no necesitaba entenderlo plenamente y el Señor no le iba a dar muchos detalles, pero el Señor le va a dar detalles a Daniel de lo que a él le interesa. Esa porción de 2300 años va el Señor a separar 490 años, que son los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años, que aplicaban solamente al pueblo de Israel y que era lo que a Daniel le preocupaba y lo único que iba a poder entender de ese largo periodo de 2300 años. Si nosotros vemos Daniel 9:24, ahí lo especifica bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, entonces bien claro dice al principio, 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinadas en hebreo es hatak. En hebreo antiguo significaba literalmente cortar. ¿Cortar de qué? O sea, de los 2300 años, el Señor iba a cortar una porción de esa profecía que iba a aplicar solamente para los judíos. Judíos, pueblo de Daniel. Ajá, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos son 70 semanas? Acordémonos de que aquí teníamos que aplicar el principio de día por año. ¿Por qué? Porque esta profecía es para el tiempo del fin. Entonces,
para saber cuántos son 70 semanas, tenemos que multiplicar simplemente 70 por el número de días que tiene una semana. O sea, 70 por 7 son 490 años. La 490. profecía de las 70 semanas son los primeros 490 años de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Eso es así de fácil. No hay Correcto. que ponerle mucha mente. Ahora, ¿dónde está el vínculo que nos dice a nosotros de que eso es realidad? Vamos a leer Daniel 9, 20 al 23. Ok, 9:20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, entonces, ¿cuáles son las palabras claves? Ahí los amigos las van a estar viendo subrayada y en negrita. Vemos nosotros que dice que cuando vamos a empezar a leer, voy a leerlo todo para irlo explicando poco a poco. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Una cosa muy interesante que hay aquí es que a pesar de que Daniel era una persona justa, él se estaba metiendo dentro de todas las cosas malas que había hecho Israel como pueblo, ¿verdad? Él estaba intercediendo por el pueblo del Señor. Y dice, Así. derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, bien interesante, porque Gabriel fue el personaje que le comenzó a explicar la profecía del capítulo 8 a Daniel, ¿verdad? Ujú, Y ujú. dice, y aquí lo dice bien claro, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, ¿cuál visión? La visión del capítulo 8. O sea, aquí está haciendo un enlace entre el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿verdad? Correcto. Está hablando del mismo personaje, Gabriel, y está citando la visión que había tenido Daniel en el capítulo 8. Y luego Ujú. dice, bueno, vamos a seguir ahí, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, a eso de las 3 de la tarde. Y me hizo Ujú. entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues, ve qué interesante, la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? La visión del capítulo 8. Anterior. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en lo que empieza la profecía de las 70 semanas, vamos a tener el dato para saber cuándo empiezan también la profecía o los años de los 2300 años de la profecía del capítulo 8, ¿verdad? Ese es el enlace. Sí. Aquí, estos versículos del 20 al 23 son los que nos dan esa conexión entre los dos capítulos, ¿verdad? Entiendo. Entonces, esta Correcto. profecía, vuelvo y repito, los primeros 490 años de los 2300 años de Daniel capítulo 8 son las 70 semanas que están determinadas o iban a estar Para tu determinadas pueblo. solamente para el pueblo judío. Ok, ¿cuál es el evento que da inicio a la profecía de las 70 semanas y por ende a la profecía de los 2300 años? Vamos a ir a Daniel 9:25, Wilson. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, el evento que va a dar salida a las profecías de las 70 semanas y a la profecía de los 2300 años
es la orden o el edicto para restaurar y edificar Jerusalén. A partir de ese momento es que van a empezar esas profecías. Este dato no se lo dio el ángel a Daniel en el capítulo 8. Correcto. Vamos. Ok, el problema que tenemos es que hay 3 decretos que son candidatos a el cumplimiento o el inicio de esas profecías. Okay. Vamos a decir que son 2 profecías en una misma línea de tiempo. Una termina antes que la otra, ¿verdad? ¿Qué son esos 490 años de la profecía de las 70 semanas? Un periodo de gracia que el Señor le va a dar, o le iba a dar a los judíos para que ellos decidieran si iban a seguir siendo el pueblo de Dios o no. Y eso lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Los 3 decretos que son candidatos para saber cuándo empezaban estas profecías. El primero es el decreto de Ciro, que va... Ciro, bueno, este decreto se dio entre el 538 y el 537. Este decreto nosotros lo encontramos en Esdras 1, del 2 al 4. ¿Ok? Pero, ¿qué hay en ese decreto? En ese decreto, si nosotros lo leemos, lo que vamos a encontrar es que allí lo que se va a dar es una orden para que se devuelvan los judíos a su tierra, pero lo que se va a reconstruir allí es el templo. Ok. No se va a reconstruir Jerusalén. Acordémonos que lo importante es la reconstrucción de Jerusalén. Sí, un dato importante. Porque hay gente que toma el decreto de Ciro y el decreto de Ciro no puede ser porque tiene que ver con la reconstrucción del templo. ¿Okay? El otro decreto que nosotros tenemos es el decreto de Darío, que se da en el año 520 a.C. Ese se encuentra en Esdras 6, del 3 al 12. Ahora, ¿qué sucede en ese decreto? En ese decreto, lo que sucede es que los judíos que ya estaban trabajando en la reconstrucción del templo y todas esas cosas, fueron detenidos por unos enemigos que ellos tenían, ¿verdad? Y ellos fueron acusados ante el rey Darío. El rey Darío detiene la construcción para averiguar si lo que dicen los enemigos de los judíos es cierto o no, y la obra queda paralizada. Cuando el rey Darío ve que lo que habían dicho los enemigos de Israel era mentira, entonces lo que hace es hacer otro edicto y reafirmar el edicto que ya había dado Ciro. Entonces básicamente es una ratificación de lo que había dicho Ciro con respecto al templo. Entonces ese decreto tampoco puede ser tomado como la fecha de arranque de las profecías de las 70 semanas y los 2300 años. El otro decreto, ese sí es el decreto que nosotros deberíamos tomar para poder hacer el arranque de la profecía, y ese se da en el año 457 y es el decreto de Artajerjes. Ese decreto sí que da a entender de que hay una reconstrucción en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Por eso la fecha del 457 es la fecha que nosotros debemos tomar como inicio de la profecía de las 70 semanas y la profecía, por ende, de los 2300 años. Una curiosidad es que Artajerjes es o era hijo del rey Asuero, el esposo de Esther. De Esther, sí, la reina Esther. Y podría, eso son especulaciones, ¿verdad? No podemos confirmarlo, pero podría haber sido hijo de la reina Esther, y de ahí de que este rey favoreciera tanto a los judíos en todo lo que ellos necesitaron para la reconstrucción de la ciudad. Pero bueno, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero es una curiosidad ahí muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a Esdras, el capítulo 4, versículos 12 y 13, por favor. 4, 12 y 13. Este capítulo 4 se está dando en la época del rey Artajerjes, y aquí vamos a ver de que sí había reedificación. ¿Por qué decimos esto? Porque el decreto de Artajerjes, cuando uno lo lee en Esdras, no habla exactamente de la reconstrucción del templo, pero es muy interesante el asunto porque cuando nosotros vemos el decreto de Ciro que se repite en otras partes
del libro de Esdras dice completamente cosas diferentes, porque el autor del libro se está enfocando en lo que a él le parecía más importante. En el caso del decreto, cuando él narra el decreto de Artajerjes, él lo que hace es ponerle atención a las cosas que a él como sacerdote, a Esdras, le interesaban. Pero eso no quiere decir que dentro del decreto no existiera la orden para restaurar a Jerusalén, pero sí sabemos que sí se dio la orden para restaurar Jerusalén también, porque en el capítulo 4 de Esdras, lo vas a leer ahorita, ahí ya vemos la reconstrucción de Jerusalén en la época de Artajerjes. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Como te digo, el decreto de Ciro aparece 2 veces y las 2 veces tiene 2 versiones diferentes, porque lo que hace Esdras es tomar solamente las cosas que a él como sacerdote le interesaban. Lo mismo sucede en el decreto de Artajerjes. Pero, bueno, otra curiosidad que hay del libro de Esdras es que el libro de Esdras no tiene un orden cronológico, porque por ejemplo el decreto de Artajerjes lo vamos a encontrar en el capítulo 7 de Esdras, pero en el capítulo 4 está haciendo mención de cosas que sucedieron en la época de Artajerjes y estamos en el capítulo 4. O sea, el libro de Esdras no fue escrito de una forma cronológica, sino de acuerdo a la conveniencia de los detalles que a Esdras como sacerdote le iban interesando. Vamos. Entonces le damos ahí Esdras 4, 12 y 13, por favor. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Entonces allí habla abiertamente de la reconstrucción de Jerusalén en la época de Artajerjes. Sí se dio, tuvo que haberse dado en el edicto la reconstrucción de Jerusalén en esa época. Y cuando vayamos a ver el diagrama de estas profecías, vamos a ver de que la fecha del 457 es la fecha que calza específicamente con el ministerio de Cristo Jesús. No hay forma cómo perderse. También podemos ver en la época de Artajerjes esa reconstrucción, pero en el libro de Nehemías, Nehemías 2:5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ok, entonces ahí si nosotros leemos ese capítulo vamos a ver de que ya había una reconstrucción que también fue parada por los enemigos del pueblo de Judá. Y otra vez el rey viene y pone en actividad el edicto que él antes había dado. Entonces, no podemos en este caso, por ejemplo, tomar las cartas que Artajerjes le da a Nehemías para que reconstruya también Jerusalén o que reinicien esa reedificación que ya se venía haciendo, porque si nosotros tomamos estas cartas, primero que todo son cartas, no son un edicto. Y después, si tomamos la fecha de esas cartas, nos va a dar de el año 40, y ya esa es una fecha muy tardía, ¿verdad? Para el ministerio de Cristo Jesús. Entonces, aquí lo importante es tomar nota de que en Nehemías encontramos nosotros que había una reedificación de Jerusalén, que fue la que mencionaste antes en el libro de Esdras, y que esta fue detenida y luego se vuelve a activar por intermediación de Nehemías, precisamente. Ok, pero bueno, podemos decir de que la reconstrucción de Jerusalén se da en 3 edictos, como lo dice Esdras 6:14. Esdras 6:14. Se da en 3 edictos, pero al final la fecha de arranque pues es la profecía, el edicto que da Artajerjes en el año 457. El 6:14 de Esdras nos dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo
y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Sí, entonces al final se va dando por partes, pero la definitiva es la de Artajerjes, ¿verdad? Ok, Entiendo. ya que esta profecía de las 70 semanas, que es la que vamos ahorita a ver, que es la del capítulo 9, es exclusiva para los judíos, vamos a entender cuál era la función del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Muchas personas piensan que era nada más tener Dios un pueblo por tenerlo, pero ellos tenían una misión. La misión de ellos era la misión que tiene la iglesia en la actualidad, que era predicar el Evangelio. Ya habíamos dicho que el Evangelio es la verdad presente. Cuando estamos hablando de la verdad presente es lo que Cristo está haciendo en este momento. La verdad presente para nosotros no era la misma verdad presente que tenía que predicar Israel en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que predicar, en este caso, que Cristo iba a venir, iba a morir por nosotros. Ya en nuestra actualidad, ya eso es cosa del pasado. Nosotros no podemos estar predicando eso porque ya eso pasó, ¿verdad? Pero veamos lo que dice Génesis 12, 1 al 3 para comprobar lo que estamos diciendo. Y en este caso, Luis, sería prudente decir la primera venida de Jesús. En este caso, la aparición del Mesías. Lo que hoy predicamos sería la segunda La venida. segunda Es venida, el evento, exacto. que no tiene Génesis, nada que ver con la primera, es otra cosa. exacto. Génesis 12. 1 al 3. Estas son palabras del Señor Abraham. De Abraham es que el Señor va a fundar esta nación de Israel. Génesis 12, 1 al 3 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ahí al final, muy importante lo que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, la bendición a Abraham era para todas las naciones. Los descendientes de Abraham tenían que ser luz para la salvación a otras naciones. Ellos no estaban ahí viviendo por vivir, tenían un propósito. Ahora, si ellos no iban a cumplir con ese propósito, Dios les había establecido una prueba, un periodo de gracia. Y ese periodo de gracia precisamente son los 490 años. Después de los 490 años, Israel o iba a dejar de ser el pueblo de Dios o iba a ser el pueblo de Dios que iba a llevar el mensaje hasta el final del tiempo. Ya sabemos los resultados. Al final Israel no lo hizo así, pero bueno. El Señor, de hecho, no hace acepción de personas. Muchas personas que piensan que Dios era todo con Israel, pero no. El Señor no hace excepción de personas. El Señor quería la salvación de todo el mundo. Vamos a leer Deuteronomio 10, 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces aquí lo dice bien claro, el Señor no hace excepción de personas. Dice que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que el Señor ama también al extranjero, ¿verdad? A los gentiles, dándole pan y vestido. Y en el 19, ve qué interesante lo que dice, amaréis pues al extranjero. Tenían que amar al extranjero. Pero ¿qué es lo que hacía Israel? Más bien despreciaban a los extranjeros, no querían nada con ellos, ¿verdad? Correcto. Si por ellos fuera, no los querían ni ver. Sí, de hecho son muy pocas las veces que nosotros vemos en el Antiguo Testamento gente convirtiéndose al judaísmo, porque el judaísmo al final no era una raza, o ser judío no era una raza, ser judío era ser parte de esa religión verdadera que era la del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Eso, bueno, un caso ahí masivo y yo creo que es único en el Antiguo Testamento, de gente que se convirtió a la religión de los israelitas, lo vemos en Esther 8:17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces, estos es uno de los casos así muy curiosos que hay, donde hay un convertimiento ahí masivo de personas. Masivo. Y ve qué interesante, porque dice que muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos. Está bien claro que ser judío es una religión, Correcto. no es una raza, ¿verdad? No. Entonces, bueno, esto es un caso ahí aislado donde otras personas se convirtieron en este caso, el testimonio que hubo en la época de Esther. Si quieres me vas buscando ahí Primera de Reyes. Bueno, mejor voy a leerlo yo porque este está muy complicadillo. Ok. Si querés me vas buscando por ahí Salmo 9:11 y Salmo 46:10. Vamos primero con el Salmo 9:11. Luego leo yo Primera de Reyes 8:41. Ok. 9:11. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. ¿Ve qué interesante? ¿Qué es lo que dice ahí? Publicad entre Entre los los pueblos las obras de Dios. Esto era la misión del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. ¿Lo Sí, hicieron? Casi que nunca lo hicieron. casi. Ve qué interesante lo que dice. Si queremos buscando entonces Salmo 46:10. Voy a ir Okay. leyendo Primera Reyes 8:41, luego el versículo 43, luego el versículo 59 y el 60. Dice así: Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. O sea, la casa del Señor en Jerusalén era la casa de todos los pueblos, ¿verdad? Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Ese era el objetivo. Y El plan. entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Aquí está hablando Salomón. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa a su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. En todo esto está involucrada la predicación. Exacto. Interesante, ¿verdad? Y es algo que Ujú. la gente lee el Antiguo Testamento y lo pasa desapercibido. Pensaba Sí, que es que, todo era para Israel y no. exacto, ellos mismos se encerraron en sí mismos y ese fue el gran problema del Israel Sí. a lo largo de su historia. Ok, Salmo 46:10, Wilson. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ok, ahí también vemos el asunto de ser exaltado entre las naciones, pero ¿a través de qué? Del testimonio y la predicación de Israel. Exacto. Ok, si querés me vas buscando ahí Salmo 67, es un salmo cortito. Y voy a ir leyendo yo Isaías 43:10 al 12 y luego el versículo 21. Dice de la siguiente manera, ve qué interesante, Wilson, lo que le dice el Señor a Israel: vosotros sois mis testigos, ¿verdad? Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué lo escogió Dios como siervo? Para ser testigo a las Ujú. otras naciones, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Este pueblo, y aquí es bien interesante esto, el 21.
Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, mis alabanzas predicará, Ujú, ujú. ¿verdad? Ok, Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y Qué también bonito. vemos claramente la misión que tenía el pueblo de Israel. Antes que la gente se quede ahí con la duda, cuando dice Selah, bueno, recordemos que los salmos son cantos. Ujú. Y estos, me imagino que eran en la antigüedad, porque no se sabe realmente qué es, pero son quizás algunos signos que debían respetarse a la hora de los cánticos o a la hora de tocar estas canciones. Y esos, vamos a hacer un signo ahí de musical que en la actualidad no se sabe exactamente a qué correspondía. Puede ser un silencio o qué sé yo, tantas cosas. Mm. Pero si lo ven allí para que sepan más o menos de qué es lo que puede tratar. Wilson, busquemos allí entonces Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces ese texto está más que claro, ¿verdad? Es decir, Clarísimo. poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Esa era una parte. Pero luego dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, la salvación aplicaba para todo el mundo, Todos los no términos era de la para tierra. ellos solamente. Correcto, correcto. Pero, ¿cuál fue la decisión final de Israel? Vamos a Salmo 81:11. Esto fue lo que al final hizo Israel. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Esa fue la respuesta de Israel. Ahora, el Terrible. Señor iba a estar esclavizado a este pueblo solamente porque sí. No, Mm, no, el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Esta gente tenía un límite y ese límite claro. son los 490 años, que por cierto, cuando Jesús le dice a Pedro cuántas veces hay que perdonar, dice él 70 veces 7 son 490 veces, son Ujú. 490 años. Todo ese Mm. tiempo le tuvo el Señor paciencia a Israel para que se decidiera. Y la respuesta con la que salió Israel fue, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Eso fue lo que pasó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Exactamente. Entonces, ¿qué iba a pasar? Ya desde el Antiguo Testamento vemos lo que Dios sabía que iba a suceder. Iba Mm. a venir otra gente, iba a tomar el lugar de Israel. ¿Después de qué? Después de los 490 años. 190 años, wow. Dice Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui Ujú. hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eso fue lo Mm. que sucedió. Y ya estaba eso profetizado desde el Antiguo Testamento. Y esto era algo que Juan el Bautista lo tenía bien claro. Lo podemos ver, Wilson, ahí en Mateo 3, del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Los judíos pensaban de que por ser descendientes de Abraham ya tenían la vida espiritual hecha, ya eran Ujú. salvos, pero eso no era así, ¿verdad? Y ahora como vamos a ver más adelante, para la época de Juan el Bautista, para la época del ministerio de Jesús, ya faltaba poquito tiempo para que terminara la profecía de las 70 semanas. Y por Estaban eso en la última semana. que Juan dice en el versículo 10 que el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado en el fuego. Ya esto le iba a pasar al pueblo Eso. de Israel dentro de poquito, ¿verdad? Unos añitos nada más. Si nosotros no entendemos esto, no podemos entender las palabras de Jesús, por ejemplo, en Mateo 10 5 y 6. Ve lo que dice. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno dice, bueno, si es que Dios amaba a todos, porque es que no quería que fuera donde los gentiles, los discípulos. Ujú. Era Ah, porque bien. el tiempo de gracia de los judíos ya se estaba acabando para la época del ministerio de Jesús, entonces ahí hay que apurar a este pueblo a que tomara la decisión. Mm. No era por Como otra cosa. pueblo. Sí, porque sí, como pueblo. Pero si uno no entiende eso, va a decir, no, porque raro, Jesús aquí está haciendo acepción de personas y Mm. Dios no hace eso. Pero No, es porque el tiempo se les estaba acabando ya a los judíos. tremendo. Ok, tenemos también otro caso aquí bien lindo que me gusta mucho, Mateo 8 del 5 al 12. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ahí está Hmm. súper clarito, ¿verdad? Pues, leamos otra vez el versículo 11, por favor. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso es lo que Impresionante. se estaba profetizando ya en Isaías 65. Ujú. Ya teníamos Exactamente. ahí la fecha de los 490 años encima. Todavía Ujú. faltaba un poquitico, pero ya estaba prácticamente encima de los judíos esa fecha. Mm. Ahora, yo creo que uno de los pasajes más claros, aparte de este que leíste ahorita, es la parábola que hay en Mateo 21 33 al 43. Es larguito, Mm. pero vale la pena porque ahí Jesús lo ilustra súper, súper claro. Mateo 21 Ah. 33 al 43. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron,
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí Tremendo. es que está tan claro, ¿verdad? El 43, ¿verdad? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, está súper claro. La viña es Israel porque Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, este dueño de la viña arrenda esa viña a otras personas. Entonces, cuando ya llega la época de la cosecha, entonces el Señor manda a sus siervos. En este caso son los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hicieron con los profetas? Los golpearon y hasta algunos mataron. Entonces se pone Sí, claro. el dueño de la viña, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a mandar a mi hijo. Tal vez van a tener respeto de él. Manda el Señor a Jesús. ¿Y qué hicieron? Este es el heredero. Bueno, vamos a Crucificar. matarlo. Que fue lo que hicieron Claro. con el Señor. Y lo más interesante de Wilson es que ellos mismos se están dando la sentencia, Correcto. ¿verdad? Porque Jesús en el versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos mismos se responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos se pusieron la sentencia. Autosentencia, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuándo es que se cumple la profecía de las 70 semanas? La profecía de las 70 semanas se cumple en el año 34, como vamos a ver ahora. Ok. Y en el año 34 ocurren dos cosas interesantes. Número uno es el apedreamiento de Esteban. Ujú. Y ese año se convierte Pablo. Saulo de Tarso Y llega a ser entonces, ¿cuál es la misión de Pablo? La predicación a los predicar a gentiles. los gentiles. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ujú. Entonces, no hay cómo perderse. El año 34 termina la profecía. Empieza en el año 457, termina en el año 34. Ahorita vamos a ver cómo es que se hacen los cálculos. No sé si me podía buscar ahí Hechos 13, 46 al 48, en relación también a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Que entonces, aquí aclarando, que eso yo siempre lo hace más bien, ¿no? Aclarando, aquí era lo que iba a suceder, es un tiempo de gracia para los judíos como nación, no como individuos, ¿verdad? Porque el Exactamente. individuo judío podía acceder a la salvación como muchos lo hicieron y lo han seguido haciendo. Exacto. Pero como nación tenía Privilegiada. solamente un tiempo limitado de 490 años, desde el año 457, ¿verdad? Exacto, exacto. Y es esto, el último periodo grande, por cierto, 490 años es bastante. Y sobre todo, Luis, que entender que en el momento que se lo está dando a Daniel, que en ese momento todavía era del futuro, y sabemos ahora que fue el 457, ya había empezado allá con Abraham. Y ya después Moisés lo saca de Egipto y todo ese tiempo, y viene el tiempo de los jueces,
de los reyes. ¿Cuántos años Dios ha tenido misericordia del pueblo de Israel? Pero llega un momento donde el límite de Dios dice, bueno, los últimos 490 años. Wow, interesante eso, Luis. Y otra cosa muy interesante, Wilson, es que el ser israelita y el ser judío siempre ha estado ligado al pacto del Señor. Y el pacto del Señor está ligado a la obediencia de los 10 mandamientos y a aceptar a Cristo como el Salvador. ¿Por qué? Porque el pacto se ratifica por la sangre del Cordero. Entonces, si alguien es una persona que dice que guarda el pacto, pero no acepta a Cristo como su Salvador, aquella persona, bíblicamente hablando, no es ni judío ni israelita, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Sí, correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, esta definición me gusta mucho, la que encontramos en Romanos 9, 6 al 8, que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. La promesa es Cristo. Son contados como descendientes. Eso es lo que es el judío e israelita. Entonces, esta profecía es tan, pero tan clara que en el judaísmo, en la actualidad, hay una maldición para aquellos que estudien la profecía de las 70 semanas. Increíble, sí. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión falsa que está esperando que venga el Mesías por primera vez. Todavía, exactamente. Daniel nos dice que ya el Mesías vino hace 2000 años. ¿Verdad? Entonces, el judío, porque los judíos en la actualidad, la verdad es que el judaísmo no está basado en la actualidad en el Antiguo Testamento, está basada en la tradición, está basada en el Talmud, la Mishnah, nada Correcto. que ver con el Antiguo Testamento, pero de todos modos, en el Talmud ellos hacen, no digo la advertencia, la maldición para aquel que se ponga a indagar sobre Daniel. Es lo que dice la ley talmúdica, página 78, sección 2, línea 28. Que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se pudran y se descompongan de él si pasa las páginas de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9, 24 al 27, y que su memoria se pudra de la faz de la tierra para siempre. Otras palabras, la profecía de las 70 semanas es el fin del judaísmo. La persona que practique el judaísmo y entienda Daniel 9, del 24 al 27, deja de ser judío. Exacto. Sería la terminación absoluta de esa idea que quiere continuar a pesar de todas las evidencias de que no hay forma de aceptarlo como ese pueblo que una vez supo ser, ¿no? Y lo interesante es que esta maldición nos indica de que la interpretación que nosotros hacemos es correcta y que los líderes del judaísmo la entienden tal y como la entendemos nosotros, porque si no, no le tuviera miedo. Luis, solo una pregunta, no sé si tenga la respuesta, pero se me ocurre en este instante, honestamente. ¿Acaso la cita que acabas de mencionar tiene algún tiempo? ¿Tienes alguna idea más o menos cuándo fue dada? Es que es el problema, no, ahorita la cita, el tiempo de la cita no sé, pero el Talmud es la Como tal, recopilación de las, ¿cómo se llama? De las enseñanzas de rabínicas, los sí. rabinos desde el siglo II. Esto puede Exacto. tener cientos de años. Correcto. Y son Correcto. libros de libros de libros de libros. Es una exageración de libros. Ujú. En esto es que ellos basan su religión en la actualidad. Ellos no basan su religión en el Antiguo Testamento. Y Luis, sabes que me llama la atención porque es triste ver que hay específicamente con dato exacto Daniel 9 ¿cómo es? Del 24 al 27. Ajá. Es algo tan directo y claro, con maldición terrible. Digo yo, el siquiera pensar, tú y yo no, pues no somos judíos, no tenemos necesariamente toda esa, y digo judíos de la actualidad y de que supuestamente del Israel literal allí en Palestina.
del Medio Oriente. La razón que digo esto es porque, Luis, sería demasiado atrevido llegar a poner una maldición por leer un texto bíblico. O sea, esto es aberrante, honestamente, porque ¿cómo yo me voy a atrever a decirle a la gente, si usted se lee tal versículo de la Biblia o tales versículos, hay una maldición para usted y se le pudran las manos y los dedos del pie? Oye, es terrible, Luis. Sería, o sea, un atrevimiento, una blasfemia directamente, pero es lo que estamos leyendo, es lo que acabas de leer, y por eso decía, ¿hasta dónde y qué tiempo estamos leyendo? Alguien podría decir, no, eso fue dicho ahorita, algún ateo que se llama Esto judío. tiene No, no, cientos de años. esto tiene tiempo, esto tiene siglos, seguramente más del milenio. Entonces, esto nos dice claramente de que sí, si alguien teniendo acceso a esta información encuentra un pasaje como estos, eso es para llamarle la atención y poner la campanita de alerta y decir, oye, un momento, ¿de dónde yo estoy parado? Porque si me están condenando pasajes bíblicos, entonces y es el Antiguo Testamento. Realmente aquí hay gato encerrado. Y Sí. como tú dices, el entender estos versículos llevaría a la persona en la actualidad a darse cuenta de que está por un camino errado si está pensando de esa manera. Sí, sí, yo he tenido experiencia con gente que practica el judaísmo y con esta profecía no pueden. Por eso es que hay capítulos del Antiguo Testamento que nunca se van a escuchar en una sinagoga. Uno de estos es Daniel 9, 24, 27, otro es Isaías Isaías. 53, ¿verdad? Son Ujú. capítulos que en el Talmud están expresamente prohibidos. Le Prohibidos, tienen pavor exactamente. porque Mm. esta profecía la verdad es que no es difícil de entenderla, es súper fácil de entenderla. Entonces ellos, por supuesto, no el común del judaísmo, sino los líderes, ellos la entienden y por eso le temen. Mm, Porque mm, ¿para mm. qué le van a poner una maldición a este texto? Es porque le tienen miedo. Claro, Y bueno, vos claro. decís que es una blasfemia, sí es una blasfemia, pero hay cosas más blasfemas que este pasaje en el Talmud, Mm, ¿verdad? Y que mm. la gente no entiende o nunca ha escuchado, pero tengo citas ahí que yo seguro que yo no las puedo ahorita expresar porque me da temor de que Jesucristo está en un infierno, entre Wow, otras cosas, nadando en un... wow. Eso dice el Talmud. Sí, 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 es Y que una todavía la gente dice afrenta. que los judíos son el pueblo de Dios, por favor. No, 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 Pero no, bueno, no nos no notamos en pueden. esto porque después nos cancelan el Cierto, video. Y esto, es cierto. a esta gente controlan los medios de comunicación. Ok, vamos a ver, voy a compartir aquí pantalla, Wilson, para interpretar el diagrama. Perfecto. Ok, entonces aquí tenemos el detalle del diagrama. Decimos que la profecía de las 70 semanas representan este número 70 que está aquí. Este número 7 son los días que tiene la semana, ¿verdad? Son 7 días. Entonces, si son 70 semanas por 7 días que tiene la semana, entonces esto nos da Cuatro. 490 años, porque tenemos que utilizar el sistema de día por año. Y eso lo explicamos en el tema anterior. Ujú. Entonces, son 490 años del periodo de la profecía de las 70 semanas. Entonces, ahí están los 490 años en rojo, ¿verdad? Ok, Ujú. la profecía dijimos que empieza en el año menos 457 antes de Cristo, que es la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en la época de Artajerjes. Entonces, si al año 400, menos 457 le sumamos los 490 años que va a durar la profecía de las 70 semanas, la profecía esta tiene que terminar en el año 33. Pero aquí debemos explicar algo. En la secuencia numérica existe el cero, pero Ujú. en la línea de tiempo el cero no existe. Entonces, cada vez que vamos a hacer un cálculo que va de una fecha que está antes de Cristo hasta una fecha que está después de Cristo, siempre debemos de agregarle un uno a la suma. ¿Por Ok. qué?
porque no existe el año cero, solo está el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Yo siempre Ujú, pongo este ejemplo, Wilson, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el siglo pasado, decíamos que estábamos en el siglo XX, pero ¿por qué ujú, estábamos en el siglo XX si estábamos en los 1900? Diríamos que lo más correcto era haber dicho que estábamos en el siglo XIX. ujú, Pero estábamos en el siglo XX porque precisamente en la línea de tiempo no existe el año cero, entonces hay que agregarle un uno. Por eso siempre el cálculo de las fechas no va ¿cómo se llama? A ocurrir tan matemáticamente como nosotros lo conocemos por ese detalle, porque no existe el año cero en la línea del tiempo. Ahorita, por ejemplo, estamos en el siglo XXI, pero estamos en los 2000. exacto. Pero estamos en el 21, es por eso, porque no existe el año de cero. Entonces, si hay que agregarle un uno a la fecha porque no existe el año cero, quiere decir que en este caso la profecía de las 70 semanas va a terminar en el año 34 34. de nuestra era. Va del año 457 al año 34. Ahí están exactamente los 490 años. En el año 34 es cuando muere Esteban y el año 34 es cuando se convierte Pablo y el evangelio es predicado a los gentiles. A partir de esa época, Israel como nación desaparece de las profecías, Ujú, ¿verdad? ujú, Como individuo, cualquier individuo puede aceptar a Cristo y ser salvo, pero como nación, Israel desaparece de las profecías. ujú. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14? Ok, entonces, si la profecía de las 70 semanas son los primeros 490 años de los 2300 años, entonces lo que debemos hacer nosotros es restar a 2300 los 490 años de la profecía de las 70 semanas. Eso nos Ujú, quiere decir que después de las 70 semanas, lo que va a faltar para que terminen los 2300 años van a ser 1810 años, correcto. porque los primeros 490 años ya dijimos que correspondían a ese periodo de gracia que iban a tener los judíos. Entonces, del Ujú, año 34 hasta que se cumplan los 2300 años, van a faltar 1810 años. Quiere decir que si la profecía de las 70 semanas termina en el año 34 y al año 34 le tenemos que sumar los 1810 años que faltan para completar los 2300 años, la profecía de los 2300 años va a terminar en el año 1844. exacto. O sea que en el año 1844 empezó la purificación del santuario celestial. Esto es súper fácil, es nada más, si usted sabe sumar y restar, puede hacer esto, no Ujú, tiene nada al otro ujú. mundo. Hay gente que se le hace un enredo, pero aquí está bien clarito y lo dejamos aquí bien claro para que lo repasen y lo repasen y lo repasen, ¿verdad? Exacto. Porque aquí no hay cómo perderse, es súper fácil. Y vuelvo a explicar esta pantalla. La profecía de las 70 semanas termina en el año 34. Para Ujú, que se cumpliera la profecía de los 2300 años, todavía faltaban 1810 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al 34 le sumamos 1810 y entonces sabemos ahora de que la profecía de los 2300 años termina en el año 1844. Ahora, aquí la profecía, si nosotros, bueno, ahorita lo vamos a leer, la profecía de las 70 semanas, el ángel la divide en tres periodos. Primero dice que iban a haber 7 semanas, que son estas, 7 por 7, 49. Primero iban a haber 49 años. Dice primero 7 semanas, o sea, 49 años. Luego dice que iban a haber 62 semanas, entonces multiplicamos 62 por 7 igual 434 años. Entonces aquí 7 semanas más 62, aquí llevamos 69 semanas, falta una semana. Y es la otra semana que después nos habla el ángel que dice una semana más, que 1 por 7, 7.
Al final esto nos da 490 años. Ajá. Entonces aquí tenemos el gráfico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, dice el ángel que primero hay 7 semanas. Esas 7 semanas lo que tenemos van del año, vamos a decir, 457, que es cuando empieza la profecía. A eso le sumamos, a menos 457, le sumamos 49, vamos a llegar al 408. Y aquí está especificado. En ese año se termina la reconstrucción de Jerusalén. Empieza en el año 457 y termina en el año 408. Por eso es que dice que primero hay 7 semanas. Ahora, luego dice que hay 62 semanas, dice el ángel. Esas 62 semanas van a empezar en el año 408, son 434 años. Entonces, al 408, a menos 408, porque esta es una fecha antes de Cristo, menos 408 más 434, vamos a llegar al año 27. Pero bueno, si nosotros hacemos el cálculo, vamos a ver que llega al año 26, pero acordémonos que siempre le tenemos que poner un 1 a la suma. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando de un año antes de Cristo a un año después de Cristo. Después, sí. Ajá. Luego dice que faltaba una semana más, o sea, son 7 años para completar los 490 que van del año 27 hasta el año 34, que es cuando termina la profecía de las 70 semanas. Y luego, para completar los 2300 años, faltarían 1810, que se lo sumamos al año 34 y vamos a ver que la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o la profecía de los 2300 años, termina en el año 1844, que es cuando se comienza a purificar el santuario celestial, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí nada más esto es de repasarlo, no es tan complicado, es nada más sumar y restar. Pero bueno, recuerden que aquí los números antes de la era de Cristo, entonces van en negativo. Y cuando hacemos una suma para pasar de un periodo del antes de Cristo a después de Cristo, siempre debemos acordarnos de el 1, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar ahí perdidos. ¿Cuáles son, entonces, Wilson, los eventos importantes que van a haber durante estos primeros 490 años o durante la profecía de las 70 semanas? Si leemos, dice terminar la prevaricación y poner fin al pecado, es tal como lo dice Daniel. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Sucedió eso durante los 490 años? Sí sucedió con la muerte de Cristo. Ahora, ¿se terminó la prevaricación y se puso fin al pecado? Pues no, porque el pecado todavía existe, pero con la expiación de Cristo Jesús es que empieza ese proceso que va a dar como resultado poner fin al pecado. ¿Verdad? El otro evento es sellar la visión y la profecía. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, aquí se puede referir a dos cosas y las dos son válidas. Cuando dice sellar la visión y la profecía, se refiere a las profecías concernientes a la venida del Mesías, las cosas que estaban predicando los profetas del Antiguo Testamento. Pero también lo podemos aplicar y calza muy bien a la última profecía que tuvo el periodo que es la profecía del capítulo 7 del libro de Hechos, ¿verdad? Que estamos hablando del discurso que dio Esteban, que fue el que murió en el año 34 precisamente. Y con esa visión de Esteban es que se sella esa profecía, ¿verdad? También dice que durante esos periodos iba a ungir al Santo de los Santos, y aquí también tenemos doble aplicación en este cumplimiento. ¿Por qué? Porque Cristo, el Santo de los Santos, es bautizado en ese periodo y por lo tanto es ungido. Vamos a leer, voy a leerlo aquí, Hechos 10, 37, 38. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es ungir al Santo de los Santos, ¿verdad? Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, esta es el ungimiento del Santo de los Santos, el bautismo de Cristo, pero
También la palabra santo de los santos en el Antiguo Testamento es Kodesh Kodeshim, aplicaba exclusivamente al santuario. Santuario. Ajá. Y en esta época, precisamente en el año 34, es que es ungido el Kodesh Kodeshim de el santuario celestial, que es el santuario celestial, ¿verdad? Entonces tiene doble aplicación también este cumplimiento de las cosas importantes que iban a pasar durante los 490 años. Esta profecía es demasiado precisa, es increíble. Pues que no hay dónde. Yo creo que es que una persona escéptica no puede pasar por desapercibido estos detalles. Es demasiado detalle y precisa esta profecía. Ahora, hay un hecho que se resalta en la profecía de las 70 semanas, pero no aplica al periodo de las 70 semanas, y es la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo de Jerusalén se da entre el 68 y 70 después de Cristo, y la profecía de las 70 semanas termina en el año 34. Pero se menciona en la profecía de las 70 semanas porque el castigo de la destrucción del templo y de Jerusalén en general se dio por el rechazo del pueblo judío al Mesías. Vamos a leerlo ahí en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando le llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces ahí está claro. ¿Qué es lo último que dice? Que iba a pasar toda esa destrucción. ¿Por qué? Por No cuanto conociste. no conocieron el tiempo de la visitación, el tiempo de la venida de Cristo. Y no tenían excusa porque la profecía daba hasta los detalles del año. Y de hecho, si uno ve el libro de Hechos, valga la redundancia, ahí va a encontrar que había expectativa de los judíos porque para esa época ellos ya habían calculado que el Mesías podía venir. Hay una cosa que la gente dice que este es ¿cómo se llama? El anticristo y bueno, sí, para los que quieran, tenemos un video sobre eso, ¿verdad? Porque acordémonos que en el sistema futurista, la última semana, estos últimos 7 años, el sistema futurista la manda, que es más, todavía no ha llegado eso, ¿verdad? Exacto. Y dicen que el anticristo se va a sentar en un tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Pero aquí del príncipe que se está hablando al final del capítulo 9, no lo vamos a leer ahorita, no es el anticristo. El príncipe que va a venir y va a destruir a Jerusalén es el general Tito. De hecho era príncipe porque su padre era el emperador. Cuando muere Vespasiano, el que queda de emperador es, por cierto, Tito. ¿Verdad? Entonces de eso es lo que está hablando la profecía. La abominación desoladora es hecha por precisamente Tito cuando destruye la ciudad, ¿verdad? En Éxodo 25:40, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el santuario, que ese santuario luego en la época de Salomón se convirtió en un templo, Dios le dice en Éxodo 25:40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, la realidad no era lo que hizo Moisés ni lo que hizo Salomón. La realidad era lo que estaba allá en el cielo, de lo que ellos vieron para hacer ese santuario, ¿verdad? Correcto. Y esto también lo marca Esteban en Hechos 7:44, donde dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Él vio algo y en base a eso que él vio, él lo hizo. Exacto. Hizo una copia, de hecho que sería una copia entonces lo que se hizo aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese santuario, el verdadero? Pues es el celestial, por eso dice Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero. Ve qué interesante. O sea, el verdadero no era el que estaba aquí, no era el templo ni No, era el tabernáculo. esa era El la copia. verdadero es el que está en el cielo. Exacto. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, el verdadero sacerdote es Cristo Jesús. Amén. Los descendientes de Aarón, que eran sacerdotes, eran un símbolo nada más Exacto. de Cristo Jesús y ese ministerio. Y Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, símbolo del verdadero. Vuelve a recalcar que el verdadero no es el que estaba acá, el verdadero es el que estaba allá. Por eso uno dice, ¿de dónde saca la gente que hay que construir un tercer templo? Lo que había aquí era sombra de lo que iba a venir del ministerio de Correcto. Cristo Jesús. Absolutamente, así es. Entonces, si Cristo es el verdadero sacerdote, ¿para qué va a querer Dios sacerdotes ahora terrenales? Eso sería, es más, es una abominación. Es Porque abominación, correcto. estarían diciendo que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada, Exactamente. ¿verdad? Es que no, es nada más de buscar un poquito. Voy a leer otra vez, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro mediador. No podemos estar esperando a otro sacerdote. Amén, amén, así es. Ahora, de aquí es la pregunta clave, Wilson, que la gente seguro ha estado esperando. Si el verdadero santuario está en el cielo, ¿tiene que purificarse? Ahora, vamos a responder esto con Biblia. Okay. Vamos a Hebreos 9, 23 y 24, Wilson. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok, aquí está bien, bien claro. O sea, sí había que purificar el santuario celestial. Aquí lo dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Sí, había que purificarlo. De qué se purificaba? Del registro de los pecados que están en esos libros escritos. Los pecados son perdonados, pero permanecen registrados en el santuario. O sea, lo mismo que contaminaba, como vimos en el video anterior, lo mismo que contaminaba el santuario terrenal, es lo que contamina el santuario celestial. Ahora, ¿con qué se limpiaban o se purificaba ese templo? Con la sangre de corderos. Pero este santuario, el verdadero, se purifica, dice aquí el versículo 23, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Cuál es? Sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor, así es. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote terrenal se presentaba ante Dios en el lugar santísimo. Todo eso era un símbolo, nada más. Correcto. Una vez que Cristo toma la posición que le corresponde, ya todo eso dejaba de ser. Por eso no tiene lógica esperar un tercer templo. De hecho, no hay en la Biblia indicación ni un versículo que diga que hay otro tercer templo. No, exactamente. Y voy a leer aquí Hebreos 9, 11 y 12, pero de la Reina Valera 1909, Wilson. Pero ¿qué dicen? Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, más por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Los sacrificios quedaron en el pasado, no podemos estar esperando sacrificios en un futuro. Y lastimosamente se mandan millones de millones por muchos cristianos para que se construya un tercer templo. El templo, exactamente. Sí, pero bueno. Ok, vamos a ver unos textos controversiales.
sobre esto, Wilson. Okay. Ve lo que dice Isaías 43:25. Dijimos que los pecados se borran en el santuario celestial a partir de 1844, ¿verdad? Pero Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados. Esto lo dice Isaías en el Antiguo Testamento. Entonces, Isaías decía que Dios le borraba sus pecados hacía mucho tiempo antes de 1844. ¿Cómo explicar esto? Pero también tenemos otros aquí. Salmo 51, 1 y 9. Dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones, exacto. Pidiendo borrar en el Antiguo Testamento las rebeliones, David. Y luego dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, la gente se puede preguntar, pero ¿esto cómo está? Si eso se borra hasta 1844, ¿verdad? Pero bueno, tengo otra cita todavía más difícil. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. La redención, legalmente hablando, empieza en la cruz. Sí. Pero aquí en Isaías se está tratando como algo pasado. El verbo está en pasado. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ahora, ¿dónde encontramos la solución a esto? Bueno, la solución a esto es que Dios habla de las cosas del futuro como si ya hubieran pasado para darle seguridad a su pueblo. ¿Verdad? El clásico caso lo tenemos en Romanos 4:17. Aquí, cuando se le da la promesa o se le dice a Abraham que se le da un cambio de nombre, ¿verdad? De llamarse Abraham, ahora se va a llamar Abraham, padre de multitudes, cuando en esa época Abraham solo tenía un hijo y no era el de la promesa. Eso. Dice sobre eso el apóstol Pablo: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, eso significa Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, por eso es que encontramos muchas citas en el Antiguo Testamento donde dice: yo te redimí, borro tus pecados, pero eso se estaba haciendo para darle seguridad al pueblo de Dios. Legalmente, eso se iba a realizar en el futuro. ¿Verdad? Y este tema apenas empieza. El tema del juicio es súper amplio, pero es muy importante porque nos dice primero en qué momento del tiempo estamos viviendo y luego que es una de las llaves para poder entender Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis va a girar alrededor de todo esto. Y este juicio, otra cosa, Wilson, que es bien importante, es que este juicio no es para los impíos. ¿Verdad? No es para los impíos, ok. No, porque el juicio de los impíos es en el milenio. Este juicio es para todos aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador. ¿Por qué lo sabemos también? Porque el juicio terrenal, el simbólico, el Yom Kippur simbólico, era para los hijos de Israel. No era para los cananeos, no era para los griegos, no era para los romanos, era para el pueblo de Israel. Aún ahí en eso está el simbolismo, claro. ¿No? Y ¿dónde lo vemos nosotros? En primera de Pedro 4:17, Wilson. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ok, entonces este es el primer juicio y es para la casa de Dios. Pero demos una cita del Antiguo Testamento, Daniel 7:22. Nos dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ok, entonces acordémonos que Daniel 7 es la introducción al tema del santuario y el tema del juicio, ¿verdad? Y ahí está bien claro. Todo está interconectado allí. Y ese juicio habíamos dicho que servía
para aquellos que iban a pertenecer a ese reino que está escrito en ese texto que vos acabas de leer. Pues para terminar, entonces vamos a leer Zacarías 3 del 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, esto es una representación, pero aquí lo que podemos ver es que cada uno de nosotros en forma simbólica va a estar presente de ese juicio, delante de ese juicio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en la tierra físicamente, pero estamos en libros allá. Ujú. Y allá es como si nosotros estuviéramos también, porque ahí está lo que nosotros somos. Entonces, Exactamente. vivimos en una época solemne. De hecho, en el Yom Kippur de la antigüedad, en esa época, el pueblo de Dios decía la palabra que debía estar con el corazón contrito, ¿verdad? En meditación, por el tiempo tan solemne que era. Y nosotros Ujú. estamos en el verdadero día de Yom Kippur. Y nuestra actitud hacia la vida, hacia las cosas espirituales, debe ser una actitud de meditación, porque estamos viviendo en la época más solemne de la De historia. la historia. Pues Luis, es impactante y extraordinario toda esta información tan precisa y tan detallada que nos da el Señor a través de Daniel allí en el capítulo 9. Y como estudiábamos y miramos detalladamente, empezó en el 457 y nos lleva a los primeros 490 años hasta el año 34 después de Cristo. Es algo realmente muy especial y llevar de allí hasta el final son los 1844. De allí a ahora, 181 años han pasado, Luis, y por lo tanto nos dice el tiempo de gracia que el Señor nos ha concedido y lo que Él está haciendo en este momento para terminar esa obra de juicio investigador, de ese juicio especial, y entonces venir a esta tierra. Y lo que debería llamarnos la atención poderosamente es que no nos dejemos engañar con la multitud de voces y de diferentes argumentaciones, ya sea teológicas, religiosas, de todo tipo y de todo nivel, queriéndonos llevar a seguir practicando o haciendo las cosas del pasado. Ya lo que tuvo su tiempo, tuvo su oportunidad, el mismo pueblo de Israel lo tuvo y ya ese pueblo, ese espacio terminó, así como lo dice la profecía de Daniel 9, pero pues el tiempo de misericordia está abierto para toda la humanidad y a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos ser perdonados plenamente. Entonces, Luis, qué extraordinario. Por eso entiendo ahora cuando decías es el clímax del libro de Daniel, ¿no? Aquí hay una verdad poderosa que trasciende hasta nuestros días directamente y que nos invita a no perder el sonido de la trompeta profética para no dejarnos confundir por otras voces y por otros ruidos allá afuera, ¿no? Así que qué interesante, y le damos gracias a Dios por haber dejado tan detallado, tan específico estos asuntos y así poder tener un rumbo adecuado en este mundo de tanta tiniebla y tanta confusión. Sí. Bueno, muchas gracias, Wilson. Y para la próxima vez, bueno, ya vamos para el capítulo 10. El capítulo 10, ya lo que vamos a ver es el tema de la deidad. Ya Mm, lo hemos visto en otros videos, pero vamos a ver otras cosas ahí bien interesantes de Cristo en el Antiguo Testamento. Y con eso ya nos maravilloso. vamos rumbando al final del libro de Daniel, porque el capítulo 10 es la última visión del libro que termina en el capítulo 12.
Es una visión entiendo. bastante larga porque es capítulo 10, capítulo 11 es súper largo y el capítulo 12. Entonces esa Ujú. visión, la última visión abarca 3 capítulos, entonces ya vamos a meternos a la bajadita, como dicen, ¿verdad? Ya vamos a la bajada del libro, pero ha sido muy provechoso para muchas personas y también para nosotros, porque cuando estamos dando estos temas, también uno se beneficia. Por eso es que yo le digo a la gente, si usted quiere manejar los temas bien, predique a las otras personas, enséñese a las otras personas, porque es la única forma en que usted se pueda grabar las cosas, ¿verdad? Bueno, Wilson, vamos Sí. a tener entonces una palabra de oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque ya pudimos pasar la parte más importante de este grandioso libro de Daniel. Gracias te damos, Señor, por todas estas enseñanzas y ayúdanos, Señor, para valorar el tiempo en que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, para arreglar aquellas cosas que nos están impidiendo una correcta vida espiritual, porque sabemos de que tu venida está a las puertas. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.